Lo que hicieron Esteban Baglietto, Alfredo Scarpati, Santiago Sana y los hermanos Teodoro y Juan Antonio Farenga aquel 3 de abril de 1905 fue más que fundar un club. Iniciaron la historia del más grande. La reunión, interrumpida por visitas, siguió en un banco de la Plaza Solís, donde nació el nombre Boca Juniors, con ese toque inglés tan de época. Baglietto fue el primer presidente. El 21 de abril, Boca jugó su primer partido ante Mariano Moreno, con goleada 4-0. Ese día comenzó la leyenda de un gigante del fútbol argentino y mundial. Boca ya tenía nombre, cancha y un grupo de inmigrantes italianos que empujaban con pasión, pero le faltaba un color que lo identificara. Primero usó camisetas blancas con tiras negras cosidas por Manuela Farenga, evitando el rojo por Alumni. Probó también modelos celestes y con rayas, hasta que Juan Briquetto, trabajador del puerto, vio un barco sueco en la Boca y propuso sus colores. Al principio fue una banda amarilla, pero en 1913 se adoptó la franja dorada en el pecho, símbolo eterno de la identidad xenese. El 13 de abril de 1913, Boca debutó en primera con un 4-1 ante Estudiantil Porteño y disputó el primer superclásico oficial ante River, que ganó 2-1 en la cancha de Racing. Ambos clubes compartían barrio y rivalidad desde sus orígenes, y ese duelo fue creciendo hasta convertirse en el más importante del país y uno de los más famosos del mundo. La Bombonera, escenario emblemático, es recomendada por medios extranjeros como cita obligada para cualquier visitante. Hoy el historial favorece claramente a Boca, dueño del clásico argentino. Boca creció en popularidad pese a no tener cancha fija. Pasó por varios terrenos, incluso se mudó a Wild, pero la caída de socios forzó su regreso a la Boca. En 1922 se asentó en Bransen y del Valle Iberlucea, donde comenzó su era dorada. El primer título llegó en 1919 y con figuras como Tesoriere, Calomino y Garacino, Boca ganó 6 ligas en la década del 20, además de varias copas nacionales. Así nació el estilo aguerrido que marcaría para siempre la identidad xenese en el fútbol argentino. Boca ya era pasión popular y en 1925 dio el salto internacional con una gira histórica por Europa. El equipo, con 12 jugadores propios y 5 invitados, viajó desde Montevideo a Vigo, junto a Victorio Toto Cafarena, el primer jugador número 12. En 19 partidos lograron 15 victorias y dejaron una marca que sentó las bases del éxito mundial. La Asociación Argentina los consagró campeones de honor de 1925, confirmando a Boca como un gigante reconocido más allá del país. Boca, campeón del último torneo amateur, fue también el primero del profesionalismo. Bajo Mario Fortunato se consagró antes de la última fecha tras vencer 4-2 a Talleres. Cerró con un 3-0 a River como visitante. La dupla Varalo y Cherro fue histórica, 27 y 19 goles respectivamente. Destacó Florentino Vargas, autor del primer gol profesional de Boca. Con 50 puntos y 2 triunfos sobre River, comenzó una era de grandes alegrías. La historia arrancó en 1929, cuando Argentina venció 4-1 a Paraguay en San Lorenzo. Los dirigentes de Boca se fijaron en Delfín Benítez Cáceres, que llegó en 1932 tras negociaciones con Libertad. En reserva, marcó un hat-trick contra River y se ganó la titularidad, formando un trío letal con Cherro y Barallo. El machetero, zurdo y potente, ganó 2 títulos y anotó 107 goles, siendo el extranjero máximo goleador de Boca. Entre 1934 y 1935, Boca logró la primera doble corona del fútbol argentino profesional.
En 1934, con más de 100 goles y un punto sobre Independiente, se coronó gracias a Cherro, máximo goleador con 22 tantos. Al año siguiente, con la base del equipo y la llegada del brasileño Domingos da Guia, Boca ganó el torneo con gran solidez y un 85% de efectividad, sumando 27 victorias, 4 empates y 3 derrotas. Esta temporada dejó dos grandes hitos para Boca: la inauguración de la Bombonera y un nuevo título. Tras años de mudanzas, en 1940 se levantó el Templo Xenese en Bransen y del Valle Iberlucía. La Bombonera, obra del doctor Camilo Chichero, se estrenó el 25 de mayo con un 2-0 a San Lorenzo y fue clave. Boca ganó sus 13 partidos allí para ser campeón. Con el tiempo, se convirtió en un monumento mundial, destino obligado para fanáticos y turistas. El 26 de septiembre de 1943, Boca perdía 1-0 ante River en la Bombonera cuando Severino Varela empató con una palomita y luego marcó el gol de la victoria, ganándose el cariño eterno de los hinchas. Ese año, Boca fue campeón por un punto sobre River e invicto 26 partidos, récord que luego tuvo Racing en 1966 y el Boca de Bianchi con 40 partidos sin perder. La vuelta olímpica fue en el Monumental contra Racing. La campaña de Boca en 1948 anticipó lo que vendría. Terminó octavo, su peor puesto hasta entonces. En 1949, a pesar de fichar grandes figuras, sufrió y llegó a la última fecha con riesgo de descenso. En una Bombonera llena, goleó 5-1 a Lanús y se salvó. Entre 1945 y 1959, con más espinas que rosas, solo logró un título, la peor racha de su historia. El 11 de noviembre de 1954, Boca ganó 1-0 a Tigre y cortó 9 años de sequía. El equipo de Ernesto Lasati destacó por su defensa, con Musumeci, Mourinho y Pesia, el Leoncito. Arriba, José Pepino Borello, goleador con 19 tantos, brilló con su potente remate. Otra vuelta olímpica que devolvió a Boca a la cima del fútbol argentino. El 19 de mayo de 1963, en la Bombonera frente a Vélez, debutó Ángel Clemente Rojas, un jugador desfachatado y habilidoso que se ganó el cariño inmediato. Con sus goles y gambetas, Rojitas se transformó en ídolo, ganó 5 títulos y fue clave en el Campeonato Nacional de 1970, antes de emigrar al exterior, dejando una marca imborrable en la historia de Boca. El tercer bicampeonato de Boca llegó en 1964 y 1965, con historias bien distintas. En 1964, Boca se hizo fuerte en la defensa, manteniendo el arco en cero en 19 partidos, y se coronó campeón tras superar a River en la Bombonera. En 1965, el equipo protagonizó una remontada increíble y en un mano a mano con River logró dar vuelta a la serie con goles de Pianetti y Menéndez para consagrarse tras vencer a Atlanta en la última fecha. Casi una costumbre, Boca amargó a River y salió campeón, pero esta vez la vuelta olímpica se dio en el Monumental. Así festejó Boca el Nacional de 1970, tras igualar 2-2 con 2 goles de Madurga. El equipo de Di Stéfano cultivó el juego bonito y dominó las primeras 12 fechas, ganando 11. Rojitas, Ponce, el Negro Medina, Novello y Madurga quedaron para siempre en la historia xenese por su gran fútbol. Además, ese equipo logró otro lujo, la Copa Argentina, tras vencer a Atlanta en la final. Cuando Juan Carlos Lorenzo llegó a Boca en 1976 y pidió como refuerzos a jugadores como Gatti, Sá, Suñé, Beglio y Mastrangelo, muchos lo miraron con desconfianza por apostar a futbolistas veteranos. Sin embargo, el tiempo le dio la razón. Armó un equipo sólido, inteligente y con carácter. El Metropolitano se logró con momentos claves, como el golazo del chino Benítez ante Huracán en cancha de River, pero la gran consagración fue el Nacional, ganado nada menos que en una final mano a mano contra River, en la cancha de Racing.
Suñé se avivó y convirtió el gol del título de tiro libre mientras Fillol acomodaba la barrera. Una jugada para la historia que los hinchas todavía recuerdan con emoción. Bajo la niebla de Montevideo, el 14 de septiembre de 1977, Boca se consagró campeón de América por primera vez en su historia. En el centenario, Gatti atajó el penal decisivo a Vanderlei y selló el título ante Cruzeiro. Boca había llegado invicto, dejando en el camino a River, Peñarol, Defensor, Libertad y Deportivo Cali. Tras un triunfo por lado, todo se definió en un tercer partido sin goles. Con camiseta blanca y nervios de acero, Boca ganó por penales y levantó su primera Libertadores. Era el nacimiento de su mística copera. Pese a las dudas tras el 2-2 en la Bombonera, Boca sorprendió al Borussia Mönchengladbach en Alemania y ganó 3-0 con goles de Feldman, Mastrangelo y Salinas para conquistar su primera Intercontinental. En 1978, ya como campeón defensor, eliminó a River y Mineiro en semifinales de la Libertadores y goleó 4-0 a Deportivo Cali en la final. Así logró el bicampeonato y despidió al Toto Lorenzo con gloria. En 1981, Boca sacudió el fútbol argentino con la llegada de Diego Maradona, la joven estrella de Argentinos Juniors que ya había brillado en el Mundial Juvenil. A su arribo se sumó Miguel Brindisi, y juntos lideraron al equipo hacia la conquista del Metropolitano. Boca mostró solidez y buen juego, con 20 triunfos, 10 empates y apenas 4 derrotas. Uno de los momentos más recordados fue el clásico ante River en la Bombonera, con lluvia, en el que Diego deslumbró con su magia y marcó un gol inolvidable a Fillol en el 3-0. Ese campeonato fue el inicio del romance entre Maradona y Boca, que tendría una segunda parte años después. Tiempos de crisis. El 6 de enero de 1985, Antonio Alegre asumió como presidente y comenzó a rescatar a Boca de una grave crisis institucional y deportiva. Ordenó el club paso a paso y apostó por una renovación futbolística. Con Di Stéfano como DT, Boca superó la primera fase del Nacional, pero fue eliminado por Independiente. Luego llegaron refuerzos como Tapia, Graciani y Olárticoechea, y el equipo mejoró en el torneo largo, finalizando quinto. Alegre, clave en la salvación del club, estuvo 10 años al frente de la institución hasta la llegada de Mauricio Macri. Tras 8 años sin títulos oficiales, Boca volvió a festejar en 1989 al ganar la Supercopa bajo la dirección técnica de Carlos Aimar. Entró directo en cuartos, venció a Racing, luego eliminó a Gremio y finalmente se impuso por penales ante Independiente en Avellaneda. Con Navarro Montoya, Blas Giunta y Diego Latorre como pilares, Boca recuperó prestigio internacional. En 1990 venció 1-0 a Atlético Nacional en la Recopa disputada en Miami. Más tarde, con Tavares al mando, ganó la Copa Masters en 1992 y en 1993, ya con Abejager, sumó la Copa de Oro tras superar a Sao Paulo y Atlético Mineiro. El título de la Apertura 1992 fue un desahogo enorme para Boca y su hinchada, que venía esperando desde 1981 un festejo local. Después de 11 años sin campeonatos domésticos, la igualdad en la última fecha frente a San Martín de Tucumán desató la alegría en la Bombonera. Dirigido por el uruguayo Oscar Tavares y liderado en la cancha por el Beto Márcico, el equipo sumó 10 victorias, 7 empates y apenas 2 derrotas, destacándose la victoria 1-0 contra River con gol de Sergio Manteca Martínez. Así Boca se sacó la bronca de la final perdida ante Newell's un año antes y se ganó un lugar merecido en la historia xenese. El 6-4 contra Racing en la Bombonera no solo significó una dura derrota y la pérdida del título, sino también el inicio de una nueva era, con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia. Ese año, con el regreso de Maradona, comenzó la década dorada de Boca, aunque con algunos tropiezos iniciales. Macri modernizó el club, remodeló la Bombonera y durante sus 12 años al mando le dio al club la fuerza necesaria para crecer y adaptarse a los nuevos tiempos. El 10 de noviembre de 1996, Juan Román Riquelme debutó en la Bombonera con un triunfo 2-0 sobre Unión. Aquel joven tímido con pecas se transformó en una leyenda xeneize.
batiendo récords y ganando títulos junto a Carlos Bianchi. Riquelme fue protagonista en las Copas Libertadores, finales internacionales y superclásicos, dejando una huella imborrable. Siempre fiel, repetía: nací bostero y voy a morir bostero. Luego de 6 años sin títulos oficiales, Boca volvió a festejar con Carlos Bianchi, quien inició en 1998 el ciclo más exitoso del club. En su primer campeonato, el equipo fue imparable, invicto con 13 triunfos y 6 empates. Bianchi potenció a Riquelme y consolidó la dupla goleadora de Guillermo y Palermo, que marcó 20 tantos en el Apertura 98, récord en torneos cortos. Ese equipo invencible se mantuvo 40 partidos sin perder, y tras repetir el título en el Clausura 99, consiguió un nuevo bicampeonato. Así comenzaba la leyenda del Virrey. El nuevo milenio devolvió a Boca la gloria copera tras 22 años sin títulos continentales. La conquista de la Copa Libertadores fue épica, con un histórico 3-0 a River en cuartos y la hazaña en Brasil ante Palmeiras, ganando en penales. Ese año, Boca también se coronó en el torneo Apertura, con un equipo sólido que sumó 12 victorias, 5 empates y solo 2 derrotas. Pero lo más recordado fue la Copa Intercontinental, ganada en una noche mágica contra el Real Madrid con 2 goles de Palermo. Un año memorable que marcó el regreso de Boca a la cima mundial. Ya sin Palermo, pero con Riquelme vigente, Delgado aportando y Bianchi en el banco, Boca volvió a ganar la Copa Libertadores. Con un gran desempeño como visitante, venció a Cruz Azul en México 1-0, perdió 1-0 en la Bombonera y definió todo en penales, donde brilló Óscar Córdoba. En la segunda parte del año, el equipo se desarmó con la salida de Ibarra y Bermúdez y en la final intercontinental cayó 1-0 en tiempo extra ante Bayern Múnich. Ese partido marcó el final de la primera etapa de Bianchi en el club. Después de un año sin títulos, el regreso de Bianchi trajo la gloria nuevamente, esta vez por triplicado. Sin Riquelme, pero con la explosión de Carlos Tevez, Boca brilló en la Copa Libertadores y aplastó a Santos en la final con un global de 5-1. El equipo ganó 7 partidos seguidos tras un tropiezo inicial. En la segunda mitad del año, repitió la fórmula ganadora con el título local, gracias al aporte de Fabián Vargas y Pedro Yarley. Y el 14 de diciembre, en Japón, venció al Milan en penales tras un empate 1-1, con Abondancieri atajando a Pirlo y Costa Curta para coronarse campeón mundial. Otro año inolvidable para Boca. La llegada de Alfio Basile a mitad de año, junto con las contrataciones de Federico Insúa y Cata Díaz, revitalizó a Boca tras una temporada floja. Los juveniles Rodrigo Palacio y Fernando Gago explotaron y el equipo se llevó el Apertura con 12 victorias, 5 empates y 3 derrotas. En poco tiempo, Boca arrasó. Conquistó la Recopa ante Once Caldas y la Copa Sudamericana tras vencer a los Pumas de México en penales con otra gran actuación de Abondancieri. En 2007 repitió el título local y ganó la Recopa frente a San Pablo. Así, el ciclo de Basile cerró perfecto. 5 torneos, 5 títulos, antes de su partida a la selección. El año empezó con una bendición. Tras 4 años y medio en Europa, Juan Román Riquelme volvió en plenitud para ayudar a levantar otra Copa Libertadores. Bajo la dirección de Miguel Russo, el equipo brilló con figuras como Banega, Riquelme y Palacio y aplastó a Gremio en la final con un global de 5-0. En diciembre llegó la tristeza. Sin Riquelme, Boca perdió la final del Mundial de Clubes contra Milan 4-2, revanche de 2003. Ese partido marcó la despedida de Russo. Con Pedro Pompilio como presidente, tras la salida de Macri, llegó Carlos Ischia y Riquelme volvió para quedarse. En el primer semestre, Boca quedó afuera de la Libertadores en semifinales ante Fluminense. En la segunda mitad, pese a la lesión de Palermo, reemplazado por Beatriz, recortó 11 puntos a San Lorenzo y disputó un triangular por el Apertura. Venció a San Lorenzo, perdió con Tigre, pero igual festejó en la Bombonera. Además, ese año sumó otra estrella internacional, la Recopa, tras vencer a Arsenal en 2 partidos.
La historia de amor y goles empezó en 1997 y terminó el 18 del 6 de 2011 en la cancha de Gimnasia La Plata, cuando Martín Palermo se despidió oficialmente. Con 236 goles en 404 partidos, es el máximo goleador de Boca. Tras su retiro, el equipo de Falcioni fue campeón invicto, con 11 puntos de ventaja, 12 victorias y 7 empates. Ese año también hubo cambio institucional. En las elecciones del 4-2, con casi 25.000 votantes, Daniel Angelici fue elegido presidente para continuar con un proyecto moderno. Luego de la obtención de manera invicta del torneo Apertura 2011, el 2012 se inició con la aventura continental más importante. El equipo dirigido por Falcioni alcanzó la final de la Copa Libertadores y se quedó a las puertas de la gloria tras perder el partido decisivo contra Corinthians. Pero unos meses después habría revancha. Boca se transformó en el primer campeón de la Copa Argentina en su renovada versión. Ya había conquistado este trofeo por primera vez en 1969 y repitió en 2012. Disputó 6 partidos, con la particularidad de que ganó 2 en los 90 minutos y 4 por penales. En la final, derrotó a Racing por 2-1, con goles de Santiago Silva y Lucas Biatri, y se consagró. Carlos Bianchi, el técnico mito, volvió a fines de 2012 tras acordar con Daniel Angelici. En la Bombonera fue recibido por una multitud. El 5 de enero de 2013 asumió formalmente, dando inicio a su tercer ciclo. Su regreso significó el reencuentro con Juan Román Riquelme y la consolidación de una dupla que dio grandes alegrías entre 1998 y 2001. Juntos, con más años y experiencia, comenzaron un último sueño. Fue un año de crecimiento a nivel infraestructura y Boca se dio el gusto de inaugurar el Centro de Alto Rendimiento Gatorade, un lugar con todo el equipamiento para la preparación de deportistas de alta competencia, desde la parte física a la nutricional, médica y psicológica. En lo deportivo, tras el cierre de la tercera y última etapa de Bianchi, con el que Boca llegó a los cuartos de final de la Libertadores 2013, asumió Rodolfo Arruabarrena, otro hijo directo de la casa. Tras un 2014 irregular, Boca empezó 2015 con fuerza, ganó a Vélez, clasificó a la Libertadores y se consagró campeón antes de la última fecha. También ganó la Copa Argentina contra Rosario Central. Angelici fue reelecto presidente y el club empezó la construcción de un nuevo centro de entrenamiento en Ezeiza, la obra más importante en 2 décadas. El vasco se fue en febrero y Boca le abrió las puertas a Guillermo Barros Esqueloto, uno de sus ídolos recientes. El mellizo enderezó el equipo y llevó a Boca a semifinales de la Libertadores tras 4 años sin participar. En lo institucional, Angelici inauguró el gimnasio Julio Santella y una moderna sala de prensa, además de adquirir terrenos en Casa Amarilla para crear un espacio social para socios y vecinos. En un torneo con 30 equipos, Guillermo llevó a Boca al título 2016-2017, con Darío Benedetto, goleador con 21 tantos en 25 partidos. A mitad de año festejaron el título y sentaron bases para el bicampeonato en 2018. Fuera de la cancha, en su 112º aniversario, Boca inauguró el centro de entrenamiento en Ezeiza, con 11 canchas y una gran estructura. La cantera ganó la Copa Challenger y, financieramente, el club logró un superávit histórico de 407 millones de pesos, gracias en gran parte a la compra y venta de jugadores. Bajo la Superliga, Boca volvió a ser campeón en un torneo largo. Lideró toda la temporada con un inicio espectacular de 8 triunfos consecutivos, incluido un 2-1 en el Superclásico. Se consagró una fecha antes tras un empate 2-2 con Gimnasia. Lesionado Benedetto, Ávila anotó 5 goles claves en el cierre. Alcanzó 46 fechas consecutivas en la punta desde diciembre de 2016. En la Copa Libertadores llegó a la final, que tras empatar 2-2 de local, se suspendió en el Monumental por incidentes.
El partido se reprogramó en Madrid, donde Boca perdió 3-1 en tiempo extra con 2 jugadores menos. Con un espectacular sprint final, le arrebató a River el título de la Superliga después de vencer en forma sucesiva a Talleres en Córdoba, Atlético Tucumán, Central Córdoba en Santiago del Estero, Godoy Cruz, Colón en Santa Fe y Gimnasia LP. El partido ante los platenses tuvo como toque emotivo la última visita de Maradona a la Bombonera. Diego murió 8 meses más tarde, en pleno desarrollo de la pandemia por COVID-19, que obligó a suspender casi todas las actividades deportivas durante buena parte del año. El 17 de enero, en San Juan, Boca conquistó la Copa Maradona, así denominada en honor al ídolo fallecido el 25 de noviembre del año anterior. Superó por penales a Banfield y obtuvo el primer título de un 2021 en el que terminó levantando la Copa Argentina el 8 de diciembre, ya con Sebastián Battaglia como entrenador. En este segundo certamen eliminó a Claypole, Defensores de Belgrano, River, Patronato y Argentinos Juniors antes de ganarle en Santiago del Estero la final a Talleres. Otro año con doble festejo azul y oro. En mayo ganó la Copa de Liga, con un categórico 3-0 ante Tigre en la final llevada a cabo en el Mario Kempes de Córdoba. Y en octubre, al mando de otra gloria del club como Hugo Ibarra, se quedó con el campeonato en una definición vibrante que involucró a 4 de los 5 grandes en la última fecha. Luca Langoni, uno de los futbolistas de divisiones inferiores promovido a primera, aportó 6 goles clave para la consagración. Luego de ganar otra Supercopa Argentina, 3-0 a Patronato con triplete de Darío Benedetto, Boca apuntó todos los cañones a la Copa Libertadores. En los mano a mano dejó en el camino a Nacional de Montevideo, Racing Club y Palmeiras, los 2 últimos en condición de visitante, con Sergio Romero como gran protagonista en la instancia de penales. De la final perdida en tiempo extra ante Fluminense, quedará para siempre el recuerdo de la multitud de hinchas que se movilizó a Río de Janeiro y copó las playas de Copacabana. Eliminado en semifinales de la Copa de Liga, por penales, y en igual instancia de la Copa Argentina, las mayores alegrías vinieron por el lado del fútbol femenino y del básquetbol. Las chicas se convirtieron en pentacampeonas, ratificando su dominio en el país. La Liga Nacional, en tanto, volvió a ver a Boca al tope. En la final arrancó perdiendo ante Instituto de Córdoba 2-0 y dio vuelta a la serie 4-2 para celebrar su 4º título en el segundo deporte colectivo del país. No se olviden de dejar su like y suscribirse a este canal para poder seguir creciendo. Gracias.